Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre es la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en este día de la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, justamente escuchamos este capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Jesús, el pan de vida. Landaya uno lleva pejetecue, hanayan voy uno pejugue. Ciertamente dice: no tendremos vida. Queridos amigos, ¿qué significa el cuerpo y la sangre de Cristo? Y sobre todo, ¿qué significa para nosotros entrar en comunión con el Señor? Quiere decir, queridos amigos, vivir de acuerdo a sus preceptos, vivir de acuerdo a sus mandamientos. La que en común unión con el Señor. Ella veícola come hostias o bebe vino, sino que aquí, queridos amigos, significa principalmente a través de esta entrega total con su cuerpo y con su sangre, es decir, su misma existencia, su misma vida. Y comer significa, queridos amigos, englutir y hacer parte de nuestra misma existencia. El simbolismo que Jesús ha dejado entregándose en el pan y en el vino quiere decir lo esencial y lo fundamental para la vida del hombre. Porque ya digo, ya igual una idea, lleva la daya caruino, dañaña alimentaino, llama no enseguida. A veces está cristiano, y me lleva. Es decir, daya carui, dañaña boyay, al cuerpo y la sangre de Cristo no lo recibimos. Y entonces quiere decir que estamos ni anémicos, no voy a decir, sino que, queridos amigos, estamos totalmente desnutridos y estamos entonces ya simplemente caminando en esta vida, pero muertos espiritualmente. Porque no, no. Y si no nos acercamos a su cuerpo y a su sangre, quiere decir, queridos amigos, que estamos muertos. Pero con esta simbología tan profunda, como ya dijimos, porque el alimento, en la medida en que ya lleva petembi vea, entonces enseguida nos vamos nutriendo. Nuestra vida, estamos rozagantes en el camino del Señor, cumpliendo sus mandamientos. Opeare con las señas de él que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y tener vida eterna quiere decir que Ave Moveña de Ñamoña Penuina y San Juan utiliza mucho esto de la vida eterna, que comienza aquí, queridos amigos. La vida eterna de la que está hablando San Juan no se refiere Ñamanorirea lleva Yabrecota, una vida eterna, sino que la vida eterna significa la comunión profunda con Dios, que entra en una comunión profunda con la comunidad, con los hermanos. Y entonces tiene la vida eterna. Y esta es la verdadera resurrección, queridos amigos. Y se nos presenta y nos dice verdaderamente Jesús: el que come mi carne, ¿verdad? Esta carne que recibe es la verdadera comida. Y esta sangre mía
que bebe es la verdadera bebida. Y por lo tanto, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí. Y ahí está la común unión, queridos amigos. El estar en comunión con el Señor. El caminar en comunión siempre con los preceptos y los valores de Dios. Así es que, queridos amigos, ya Jeremías lleva, ya veis, así como yo, dice, he sido enviado por el Padre que tiene vida y vivo con el Padre, el que come mi carne y el que bebe mi sangre entrará en comunión también con los valores y principios de Dios. Y por eso hoy, al celebrar entonces el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros una vez más nos preguntamos y decimos, ¿somos anémicos porque no estamos en vida plena con el Señor? ¿Porque no nos alimentamos y no comemos su sangre, no tomamos y no comemos su carne? Y entonces, reflexionando sobre esto, nos comprometemos, queridos amigos, en vivir, escuchar su palabra y vivir de acuerdo a su evangelio. Esto significa comer su carne y beber su sangre. Que así sea. Que así sea.